El sol abrasador del mediodía se clavaba en la tierra como una garra invisible, convirtiendo el basurero en un horno de hedor y descomposición. Sombra yacía allí, inmóvil, su cuerpo un montón de huesos envueltos en un pelaje raído y polvoriento que alguna vez había sido negro como la noche urbana. El aire estaba cargado de olores pesados, el dulzor podrido de frutas fermentadas, el ácido penetrante de plásticos quemados y, por encima de todo, el metálico regusto de su propia sangre seca en las heridas abiertas por peleas pasadas. Cada respiración era un esfuerzo titánico, un susurro ronco que apenas agitaba el polvo a su alrededor. Sus ojos, vidriosos por el hambre y la fiebre, se entrecerraban ante el cielo azul implacable, donde formas oscuras giraban en círculos cada vez más bajos, los urubús. Esas sombras aladas con picos curvos y ojos fríos como el metal oxidado. Sombra lo sentía antes de verlos, el zumbido bajo de sus alas cortando el aire caliente, un sonido que resonaba en sus oídos como un tambor de muerte inminente. Uno de ellos descendió primero, posándose a unos metros con un aleteo torpe que levantó una nube de polvo. Su olor era acre, un hedor a carroña vieja que se mezclaba con el de Sombra mismo, como si ya lo consideraran parte del festín. Otro se unió, luego un tercero, formando un círculo irregular alrededor de su cuerpo postrado. No atacaban aún, esperaban, pacientes como la muerte, sabiendo que el final estaba cerca. Sombra podía oler su anticipación, un aroma picante que le erizaba los pocos pelos que le quedaban en el lomo. En su mente, fragmentos de recuerdo surgían como burbujas en un charco estancado. Había nacido en las sombras de una ciudad caótica, bajo un puente donde el rugido de los autos era una constante sinfonía de caos. Su madre, una perra mestiza con ojos ambarinos y un pelaje moteado, lo había lamido con ternura en aquellas primeras noches frías. El olor de su leche tibia, mezclado con el humo de los escapes y el salitre del río cercano, era lo único que recordaba como hogar. Pero la ciudad no perdonaba debilidades. Una noche de tormenta, humanos con redes y linternas los habían separado. Sombra, apenas un cachorro, había huido entre las piernas de los capturadores, sus patitas resbalando en el asfalto mojado. Desde entonces, la supervivencia era un juego cruel, rebuscar en basureros, pelear con ratas por migajas, esquivar patadas de transeúntes indiferentes. Cada día, el mundo se hacía más pequeño, reducido a olores de hambre y miedo. Ahora, aquí, en este vertedero olvidado en las afueras de la metrópolis, el ciclo parecía cerrarse. Sombra sentía el aleteo de las alas como un latido final, sincronizado con su propio corazón debilitado. ¿Es este el fin?, se preguntaba en ese lenguaje instintivo que no necesitaba palabras, solo sensaciones. ¿O solo otro olor que se desvanece en el viento? Intentó mover una pata, pero el dolor era un relámpago que le recorrió el cuerpo, recordándole las mordidas de una manada rival días atrás. Aquellos perros salvajes, con colmillos afilados por la desesperación, lo habían expulsado de su territorio improvisado. Sangrando y solo, había arrastrado su cuerpo hasta este lugar, donde el sol lo cocinaba vivo. Uno de los urubús se acercó más, su pico probando el aire cerca de la cola de Sombra. El perro sintió un escalofrío, no de miedo, sino de resignación profunda. El mundo de los humanos pasaba a lo lejos, el rugido distante de camiones de basura, el pitido de claxones en avenidas invisibles, el murmullo de voces que nunca se detenían por criaturas como él. ¿Quién notaría su ausencia? Nadie. Era solo otro Sombra en las calles, invisible hasta que el hedor de la muerte lo hacía visible, pero entonces, un cambio sutil en el aire. Un olor nuevo cortó el miasma del basurero como una brisa fresca en un desierto. Café amargo, mezclado con algo salado, como lágrimas evaporadas en la piel. Sombra levantó la cabeza apenas, sus orejas flojas temblando con el esfuerzo. Una figura borrosa se materializaba en el horizonte ondulante del calor, una mujer, caminando con pasos vacilantes entre montones de desperdicios. Su silueta era delgada, envuelta en ropas desgastadas por el tiempo, un bolso colgado al hombro como un peso invisible. Elena. Aunque Sombra no lo sabía aún, ese era su nombre, una mujer marcada por pérdidas que la habían dejado tan hueca como el basurero que pisaba. Elena había salido esa mañana sin rumbo fijo, huyendo de las paredes opresivas de su apartamento. El aroma a café en su aliento era el remanente de una taza tomada en soledad, un ritual que intentaba llenar el vacío dejado por su familia. Hace años, un accidente había arrebatado a su esposo y su hija pequeña,
dejando solo ecos en fotos amarillentas y sueños rotos. Caminaba por estos lugares olvidados para sentir algo, cualquier cosa que no fuera el entumecimiento emocional que la devoraba. El basurero era su escape perverso, un recordatorio de que el mundo era cruel, pero también un lugar donde podía imaginar redenciones imposibles. Sus ojos, enrojecidos por noches de insomnio, barrieron el paisaje desolado. Y entonces lo vio, el círculo de urubús, sus alas pegadas como capas de verdugos, rodeando un bulto inmóvil. Al principio, pensó que era solo otro animal muerto, pero un movimiento débil, un temblor en la cola la detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. «Dios mío», murmuró para sí misma, su voz un susurro ronco que el viento se llevó. Se acercó con cautela, pisando con cuidado sobre latas aplastadas y bolsas rotas. El olor del perro la golpeó, un hedor a infección y debilidad que le revolvió el estómago, pero también algo más, una vulnerabilidad que resonaba en su alma. Los urubús la miraron con desdén, uno de ellos graznando en protesta mientras extendía las alas. Elena agitó los brazos, gritando, «¡Fuera! ¡Váyanse de aquí!». Su voz, aunque temblorosa, tenía una determinación nacida del dolor acumulado. Las aves retrocedieron un poco, pero no se fueron del todo, acechando desde los bordes como sombras persistentes. Sombra sintió su presencia ahora con claridad. El aroma a café y lágrimas se intensificaba, mezclado con un sudor nervioso que hablaba de miedo humano. Intentó gruñir, un sonido patético que salió como un gemido ahogado. Pero en ese esfuerzo final, algo cambió. El gruñido, débil como era, resonó en el silencio del basurero, atrayendo completamente la atención de Elena. Ella se arrodilló a su lado, ignorando el polvo que manchaba sus rodillas. Sus manos, suaves pero temblorosas, se extendieron hacia él. «Pobrecito», susurró, su voz quebrándose. «No te vayas aún. Aguanta un poco más». El toque de sus dedos en el pelaje de Sombra fue eléctrico, cálido, humano, algo que no había sentido en meses. Él se tensó al principio, instintos gritando peligro, pero el agotamiento lo venció. Dejó que lo levantara, su cuerpo liviano como una hoja seca en sus brazos. El mundo giró, el cielo, los urubús alejándose, el basurero desdibujándose en un borrón de colores pardos, mientras Elena lo llevaba hacia la salida del vertedero, pisando con cuidado para no tropezar. Sombra captó algo más en su olor. Detrás del café y las lágrimas, un rastro sutil, como humo lejano de un fuego oculto. Un peligro humano, acechando en las sombras de la ciudad. Era un aroma a metal frío y secretos enterrados, algo que no pertenecía a este momento de rescate. ¿Salvación o trampa? El perro, exhausto, no podía saberlo, pero el instinto le susurraba que el viaje apenas comenzaba, y que este abrazo podría llevarlo a abismos más profundos que el basurero que dejaba atrás. El viaje en los brazos de Elena fue un torbellino de sensaciones confusas para Sombra. El mundo exterior se desdibujaba en un borrón de colores y sonidos, el ronroneo de un motor viejo cuando ella lo metió en su auto destartalado, el olor a cuero agrietado y gasolina quemada que impregnaba el interior, y el vaivén suave de las curvas en la carretera que lo mecía como una cuna improvisada. Cada bache enviaba una punzada de dolor a través de su cuerpo maltrecho, pero el calor humano de Elena contra su pelaje era un bálsamo extraño, algo que no había conocido desde los días con su madre. Cerró los ojos, dejando que el agotamiento lo arrastrara a un sueño intermitente, donde olores del basurero se mezclaban con promesas de algo nuevo. Cuando despertó, el aire había cambiado. Ya no era el hedor abrasador del vertedero, sino un aroma más sutil, cerrado, polvo acumulado en rincones olvidados, el moho leve de libros viejos apilados en estanterías torcidas, y un toque de soledad que se filtraba como niebla. Elena lo depositó con cuidado en un piso de baldosas frías, cuyo tacto helado le erizó la piel raída. El apartamento era un caos ordenado, un refugio precario en un edificio antiguo de la ciudad. Las paredes, pintadas de un amarillo desvaído por el tiempo, estaban salpicadas de fotos enmarcadas que capturaban momentos felices, una niña riendo en un parque, un hombre con brazos abiertos en una playa. Pero el aire cargaba un peso invisible, como si esas imágenes fueran ecos de un pasado que ya no existía. Sombra se incorporó con esfuerzo, sus patas tambaleantes sobre las baldosas resbaladizas. El sonido distante del tráfico urbano penetraba las ventanas agrietadas, un rugido eterno que recordaba el latido de la ciudad viva allá afuera. Exploró con cautela, su nariz guiándolo como un faro en la penumbra.
olfateó el sofá hundido, impregnado de un aroma a té herbal y lágrimas secas, la cocina pequeña, donde el olor a comida enlatada se mezclaba con el metálico de utensilios oxidados, y la habitación de Elena, un santuario de ropa desordenada y una cama con sábanas arrugadas que olían a insomnio. Todo hablaba de una vida solitaria, de rutinas repetidas en silencio. Elena observaba desde la puerta, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de compasión y duda. «Bienvenido a casa, pequeño», murmuró, arrodillándose para ofrecerle un tazón de agua fresca. Su voz era suave, pero temblaba con emociones contenidas. Sombra lamió el líquido con avidez, el frescor revitalizando su garganta reseca. Mientras bebía, captó más de ella, el aroma persistente a café, ahora mezclado con jabón floral de sus manos, y algo más profundo, un rastro ácido de Grif que se adhería a su piel como una segunda capa. Era el olor de la pérdida, similar al que había sentido en su propia madre antes de la separación. De pronto, un movimiento en la ventana captó su atención. Un gato negro y esbelto, con ojos amarillos como faroles, se asomaba desde el alféizar vecino. No era una invasión hostil, más bien, una curiosidad mutua. El gato se sentó con gracia felina, su cola ondeando como una bandera de tregua. Sombra se acercó cojeando, y comenzaron un diálogo, sin palabras, miradas fijas, posturas erguidas, un leve ronroneo del gato que vibraba en el aire. «Humanos son inestables», parecía decir el felino con un arqueo de espalda. «Te dan comida, pero también te dejan. Vigila sus sombras». Sombra respondió con un gemido bajo, reconociendo la advertencia. En las calles, había aprendido que las alianzas interespecies eran raras, pero útiles. Este gato, con su aroma a techos y libertad, le recordaba que el refugio podía ser efímero. Elena, ajena a esa interacción silenciosa, preparó un improvisado botiquín. Sacó gasas, antiséptico y una manta suave de un armario. «Vamos a curarte esas heridas», dijo en voz alta, hablando más para sí misma que para el perro. Sus manos eran gentiles, pero Sombra sintió el temblor en ellas cuando aplicó el líquido ardiente en sus cortes. El dolor fue intenso, un fuego que le recorrió las venas, pero él se mantuvo quieto, oliendo el esfuerzo de Elena por no llorar. Mientras limpiaba, ella comenzó a hablar sola, un monólogo fluido que llenaba el silencio del apartamento. «Mi hija adoraba los animales. Siempre traía gatitos perdidos a casa. Decía que tenían almas como nosotros». Su voz se quebró, y Sombra captó el aroma salado de una lágrima que rodó por su mejilla. Pero el accidente, todo se fue en un instante. «Ahora solo estoy yo, y tú, pequeño. Quizás seas mi segunda oportunidad». Esas palabras, interpretadas por Sombra como vibraciones de tristeza profunda, crearon un puente invisible. Él levantó la cabeza y lamió su mano, un gesto instintivo de consuelo. Elena sonrió por primera vez, una sonrisa frágil que iluminó su rostro cansado. En ese momento, el dolor compartido se entrelazó, el de Sombra por su vida callejera, y el de ella por sus pérdidas humanas. El lector podía sentir la empatía brotando, imaginando el calor de esa conexión en un mundo frío, pero la paz fue efímera. Esa noche, mientras Sombra descansaba en la manta, un calor febril lo invadió como una ola ardiente. La infección de sus heridas, larvada en el basurero, estalló con furia. Su cuerpo temblaba, el pelaje húmedo de sudor, y su respiración se volvió jadeante, un sonido ronco que llenaba la habitación. Elena, despertada por sus gemidos, se alarmó. «Oh no, fiebre», exclamó, tocando su frente caliente. Intentó darle agua, pero Sombra la rechazaba, su instinto gritando por algo más. En un arrebato de claridad, se levantó tambaleante y cojeó hacia la puerta, arañándola con debilidad. Elena, confusa, abrió y lo siguió al pasillo oscuro del edificio, luego a la calle nocturna. La ciudad dormía a medias, con luces neón parpadeando como ojos insomnes y el eco de autos lejanos. Sombra, guiado por un olfato primitivo, los llevó a un parque cercano, un oasis verde entre concreto. El aire nocturno era fresco, cargado de olores a tierra húmeda y hojas caídas. Él olfateaba con urgencia, ignorando el dolor que le atenazaba las patas. Finalmente, encontró lo que buscaba, un parche de hierba silvestre, una planta con hojas dentadas que emitía un aroma amargo y curativo. En las calles,
Había aprendido de otros perros que ciertas plantas aliviaban infecciones. Este era un triunfo instintivo, un conocimiento ancestral que surgía en la crisis. Elena, observando, entendió. Arrancó unas hojas y las machacó en su mano, creando una pasta que aplicó en las heridas de Sombra. «Eres más listo de lo que pareces», murmuró con admiración, su voz teñida de esperanza. Mientras regresaban al apartamento, la fiebre comenzó a ceder, un alivio lento que permitió a Sombra caminar con más firmeza. El gato vecino los miró desde la ventana, asintiendo en silencio, como aprobando la alianza temporal. De vuelta en el refugio, Elena lo arropó en la manta, exhausta pero aliviada. «Descansa ahora», susurró, apagando la luz. Sombra, con los ojos entrecerrados, sintió una paz tentativa. Pero entonces, un olor intruso cortó la oscuridad como una navaja. Era sutil al principio, un rastro de pelaje ajeno, mezclado con el hedor de calles sucias y agresividad canina. Huellas de un perro rival, uno de aquellos que lo habían atacado en el basurero, que había seguido su rastro hasta aquí. El aroma se filtraba por debajo de la puerta, insinuando una presencia acechante en el pasillo o más allá. Sombra se tensó, un gruñido bajo formándose en su garganta. ¿Una invasión inminente? El frágil refugio pendía de un hilo, y el peligro latente prometía que la noche no había terminado. La noche en el apartamento se había vuelto asfixiante para Sombra. El olor intruso del perro rival persistía como un fantasma, filtrándose por las grietas de la puerta y mezclándose con los aromas familiares de Elena, su jabón floral y el té herbal que bebía antes de dormir. Él se paseaba inquieto por el piso frío, sus uñas cliqueando contra las baldosas como un código de advertencia. Elena dormía en su habitación, ajena al peligro latente, su respiración regular un contraste con el pulso acelerado de Sombra. El instinto callejero, ese fuego que nunca se apagaba del todo, lo impulsaba a actuar. Con un salto ágil, pese a sus heridas aún sensibles, alcanzó el picaporte de la puerta principal, que Elena había dejado entreabierta por descuido. Un empujón con el hocico, y la libertad lo envolvió como un viento fresco cargado de promesas y riesgos. La ciudad nocturna era un laberinto vivo, calles iluminadas por faroles anaranjados que proyectaban sombras alargadas, el zumbido de autos esporádicos como rugidos lejanos, y olores infinitos que contaban historias de la metrópolis. Sombra trotó con cautela, su olfato guiándolo lejos del apartamento, hacia los bordes donde la civilización se deshilachaba en terrenos baldíos y basureros tecnológicos abandonados. El aire traía rastros del perro rival, un aroma a pelaje grasiento y agresividad, pero también algo más, un llamado colectivo de una manada. No era la primera vez que se unía a grupos efímeros en las calles, la supervivencia exigía alianzas temporales, pero esta vez, el escape era una prueba de su independencia, un recordatorio de que el refugio de Elena, por cálido que fuera, no borraba su esencia salvaje. Llegó a un vertedero industrial olvidado, un cementerio de gadgets desechados donde torres de circuitos rotos y pantallas agrietadas se erguían como ruinas futuristas. El crujido de metal bajo sus patas era un sonido familiar, pero aquí tenía un matiz innovador. La manada había transformado el caos en un sistema. Usaban basureros tecnológicos para crear señales, con luces LED recicladas, parpadeando en patrones que advertían de peligros o marcaban territorios. Sombra olió el hedor a circuitos quemados, mezclado con el almizcle de perros unidos por necesidad. Eran una docena, mestizos como él, con pelajes marcados por cicatrices y ojos alerta. El líder, un perro imponente llamado Titán, era una anomalía. Su cuerpo llevaba implantes robóticos, reliquias de experimentos humanos fallidos en un laboratorio cercano abandonado. Un ojo cibernético brillaba rojo en la oscuridad, y una pata metálica chasqueaba con cada paso, emitiendo un zumbido mecánico que intimidaba a intrusos. Sombra se acercó con la cabeza baja, un gesto de sumisión instintiva. La manada lo rodeó, olfateando su aroma a humano reciente. El jabón de Elena aún clingaba a su pelaje. Titán gruñó, su voz un ronroneo grave amplificado por los implantes. «Hueles a jaula blanda, forastero. ¿Por qué invades nuestro dominio?» No eran palabras humanas, sino un diálogo canino, ladridos cortos, posturas erguidas, miradas que transmitían desafíos. Sombra respondió con un gemido bajo, explicando su escape en términos sensoriales: el olor del rival, la necesidad de libertad. Un cachorro huérfano, delgado y con ojos grandes como lunas, se acercó tímidamente, su aroma a leche materna reciente y abandono evocando recuerdos en Sombra.
Era como mirarse en un espejo del pasado, el mismo temblor en las patas, el mismo vacío en el estómago. La escena impactante se desplegó bajo la luna menguante. Sombra recordó su propio abandono, esa noche de tormenta donde las redes humanas lo separaron de su madre. El olor a lluvia y miedo aún lo perseguía en sueños. Ahora, conectando con el cachorro al que la manada llamaba Pequeño, sintió una oleada de empatía que apretaba el pecho del lector. Pequeño se acurrucó contra él, lamiendo su hocico en busca de consuelo. Madre se fue con los humanos, parecía decir el cachorro con sus ojos suplicantes. Sombra lo protegió instintivamente, compartiendo un trozo de carne rancia que la manada había escabenjado de un contenedor cercano. En ese momento, la vulnerabilidad animal se hacía palpable. No eran bestias salvajes, sino seres con historias de pérdida, uniendo fuerzas en un mundo que los descartaba, pero la integración no fue fácil. El obstáculo surgió pronto, un conflicto con Titán. El líder, con su ojo cibernético escaneando la oscuridad, vio a Sombra como una amenaza. «Prueba tu valor», desafió, embistiendo con su pata metálica que silbaba en el aire. La pelea fue feroz, dientes chocando, pelajes volando, el eco de gruñidos resonando en el vertedero. Sombra, debilitado por la fiebre reciente, usaba su agilidad para esquivar, pero Titans implantes le daban ventaja, un zumbido eléctrico que enviaba descargas leves al contacto. El dolor era un relámpago, recordando a Sombra las mordidas pasadas. La manada observaba en círculo, sus LED parpadeando como espectadores en una arena improvisada. En el clímax del enfrentamiento, Sombra triunfó de manera inesperada. Su visión olfativa, esa percepción aguda que le permitía ver emociones y amenazas a través de aromas, detectó algo más allá de la pelea. Un olor humano acechante, sudor rancio y metal aceitado, mezclado con el químico de redes de captura. Cazadores urbanos, merodeadores que vendían perros a laboratorios o peleas ilegales, se acercaban sigilosamente. Interrumpiendo la lucha, Sombra ladró con urgencia, guiando a la manada hacia las sombras. «Trampa», transmitió en su lenguaje instintivo. Titán, escéptico al principio, confirmó con su ojo cibernético, figuras humanas moviéndose en la periferia. Usando las señales LED, la manada creó un patrón distracte, luces parpadeando en secuencia para simular movimiento en otra dirección, permitiendo un escape coordinado. Se refugiaron en un túnel subterráneo, un antiguo conducto de alcantarilla donde el agua goteaba como un reloj eterno y el olor a moho era abrumador. Allí, en la penumbra, Titán se dio respeto: «Tu nariz ve lo que mi ojo no alcanza. Quédate, si quieres». Sombra, jadeante, sintió un orgullo primitivo, pero también un tirón hacia Elena. El cachorro pequeño se acurrucó de nuevo, evocando más empatía, su respiración temblorosa, el calor de su cuerpo pequeño contra el de Sombra, un recordatorio de que la soledad era el verdadero enemigo. La tensión escaló cuando, al amanecer, un sonido familiar cortó el silencio: pasos humanos en el vertedero arriba. Elena había salido en busca de Sombra, su aroma a café y preocupación flotando en el aire como un faro. Ella irrumpió en el terreno, llamando: «Sombra. ¿Dónde estás? Por favor, vuelve». Su voz era un lamento, teñida de pánico por la pérdida renovada. La manada se tensó, pero Sombra salió al encuentro, su cola ondeando en reconocimiento. Elena lo abrazó, lágrimas mojando su pelaje: «Pensé que te había perdido, como a todos». Sin embargo, en ese momento de reunión, un miembro traidor de la manada, un perro flaco con ojos astutos, resentido por la intrusión de Sombra, se acercó sigilosamente. Olfateó a Elena y ladró en un tono acusador, revelando un secreto olfateado en su aroma: un rastro de laboratorio, el mismo donde Titán había sido modificado. «Ella huele a los humanos que nos rompieron», transmitió el traidor a la manada, insinuando que Elena estaba conectada al pasado doloroso de los experimentos fallidos. Titán's ojo rojo parpadeó con furia, y la manada murmuró en descontento. Elena, ajena al diálogo canino, sintió la hostilidad creciente. Sombra se interpuso, pero la revelación colgaba en el aire como una tormenta inminente, dejando al lector con ansiedad por la confrontación que se avecinaba. ¿Era Elena parte del problema, o solo otra víctima? La confrontación en el vertedero había dejado a Sombra exhausto, su pelaje erizado por la tensión y el aroma a hostilidad canina aún flotando en el aire como un velo invisible.
Elena lo arrastró de vuelta al apartamento, sus manos temblorosas aferradas a su collar improvisado, una correa hecha de una bufanda vieja. «No puedes huir así, Sombra», murmuraba ella mientras subían las escaleras crujientes del edificio, su voz un susurro cargado de miedo renovado. «No después de lo que hemos pasado». El perro, con la cabeza baja, sentía el tirón emocional en su aroma, una mezcla de alivio y reproche, como el olor a tierra húmeda después de una tormenta. Pero el secreto revelado por el traidor de la manada pesaba en su mente instintiva, el rastro del laboratorio en Elena, aunque no lo comprendía del todo. Era un enigma olfativo, un hilo que conectaba su rescate con sombras más oscuras. De regreso en el apartamento, la atmósfera se había transformado en un santuario íntimo. Elena cerró la puerta con un clic definitivo, bloqueando el mundo exterior, y se dejó caer en el sofá hundido, invitando a Sombra a subir con un gesto suave. Él se acurrucó a su lado, su hocico rozando su mano, captando el pulso acelerado bajo su piel. La habitación estaba iluminada por una lámpara tenue, cuyo resplandor amarillo proyectaba sombras danzantes en las paredes salpicadas de fotos familiares. Elena comenzó a hablar, no como un monólogo solitario esta vez, sino como un diálogo dirigido a Sombra. Sus caricias en su lomo eran pausadas, rítmicas, como si cada roce transmitiera palabras no dichas. «Mira esto», dijo, alcanzando una foto del estante. Era una imagen de una niña pequeña, con rizos oscuros y una sonrisa radiante, abrazando a un peluche. «Esa era mi hija, Ana. Tenía tu misma mirada curiosa, siempre explorando todo». Sombra levantó la cabeza, sus ojos marrones encontrando los de ella. No entendía las palabras, pero sentía el dolor en su aroma, un rastro ácido, punzante, como vinagre derramado en una herida abierta. Era el grif puro, un olor que le recordaba sus propios recuerdos fragmentados, la pérdida de su madre en la tormenta. Él lamió su mano salada por las lágrimas incipientes, un gesto de consuelo mutuo que profundizaba su conexión. Elena suspiró, dejando que las lágrimas rodaran libremente ahora. «El accidente fue en una noche como esta», continuó, su voz quebrándose como vidrio fino. «Íbamos en el auto, riendo por una canción tonta en la radio. Un conductor ebrio, y todo se acabó. Mi esposo, Gan. Ana, Gan. Solo quedé yo, flotando en este vacío». Sus dedos se hundieron en el pelaje de Sombra, y él se presionó contra ella, compartiendo el calor de su cuerpo como un ancla en la tormenta emocional. La escena se volvía impactante en su intimidad, el sonido de la lluvia comenzando a golpear las ventanas como lágrimas colectivas, un tamborileo constante que sincronizaba sus respiraciones. Fuera, la ciudad se desdibujaba en un borrón gris, el agua cayendo en cascadas por las calles, pero dentro, el vínculo se tejía más fuerte. Sombra dialogaba, a través de miradas y posturas, un gemido bajo cuando ella pausaba, un roce de pata en su pierna para animarla a continuar. Elena compartió más historias, como Ana coleccionaba hojas en el parque, imitando ladridos de perros imaginarios, como su esposo le regalaba flores silvestres, oliendo a tierra fresca. Cada anécdota era un puente, conectando el pasado humano con el presente animal, evocando en el lector una empatía profunda por esa soledad compartida. Sombra sentía el peso de esas pérdidas como un aroma persistente, y en respuesta, evocaba sus propios ecos, el olor a lluvia y redes humanas que lo habían separado de su familia canina, pero la paz emocional fue interrumpida por un obstáculo tangible. La lluvia se intensificó, transformándose en una tormenta urbana feroz. El viento aullaba como un lobo herido, sacudiendo las ventanas agrietadas del apartamento. Pronto, gotas filtradas se convirtieron en chorros, el techo viejo cedía, y el agua comenzaba a inundar el piso. Sombra fue el primero en notarlo, su nariz captando el olor a humedad creciente, mezclado con el moho de las paredes. Saltó del sofá, ladrando con urgencia, sus patas chapoteando en el charco que se formaba. Elena se levantó alarmada, el pánico tiñendo su aroma como un humo acre. «Dios, la inundación», exclamó, corriendo a la cocina donde el agua ya cubría los azulejos. El edificio, antiguo y mal mantenido, era vulnerable a estas tormentas, vecinos gritaban en los pasillos, y el sonido de sirenas distantes anunciaba el caos en la ciudad. La evacuación fue caótica. Elena agarró lo esencial, una mochila con documentos, la foto de su familia, y la correa de Sombra. «Tenemos que salir, rápido», dijo, su voz temblorosa mientras lo ataba.
El pasillo era un río improvisado, agua hasta los tobillos, y el ascensor estaba fuera de servicio. Bajaron las escaleras resbaladizas, Sombra tirando de ella con fuerza instintiva. Fuera, la tormenta rugía, lluvia horizontal azotando sus rostros, el trueno retumbando como cañonazos, y calles convertidas en canales turbulentos. Autos abandonados flotaban como juguetes rotos, y la gente corría hacia refugios públicos. Elena tropezó en un charco profundo, el agua fría empapando su ropa, pero Sombra la sostuvo, su cuerpo fuerte pese a la debilidad reciente. Aquí surgió el triunfo inesperado. Perdidos en el laberinto inundado, Elena dudaba del camino, no sé hacia dónde ir, gritó sobre el viento. Pero Sombra, guiado por instintos olvidados, esos sentidos primordiales afinados en las calles, tomó el control. Su nariz cortaba el caos, olfateando más allá de la lluvia, detectó un aroma a madera seca y refugio elevado, un edificio abandonado en una colina cercana que había explorado en sus escapadas. Ladró insistente, tirando de la correa hacia una calle lateral menos inundada. Elena, confiando en él, lo siguió. Atravesaron callejones donde el agua rugía como un torrente, Sombra esquivando obstáculos con agilidad, un árbol caído, escombros flotantes, incluso un grupo de ratas huyendo. El olor a peligro, electricidad expuesta chispeando lo alertaba, guiándolos por rutas seguras. Llegaron al refugio, un almacén viejo en lo alto de una pendiente, con puertas entreabiertas y un interior seco, aunque polvoriento. El olor a cartón viejo y metal oxidado era bienvenido comparado al diluvio exterior. Elena empujó la puerta, y entraron jadeantes. «Lo lograste, Sombra», murmuró, abrazándolo mientras se sentaban en un rincón sobre cajas apiladas. La tormenta continuaba afuera, pero dentro, el eco de sus respiraciones creaba un capullo de seguridad. Ella compartió una barra de chocolate de su mochila, partiendo un trozo para él, un gesto de gratitud que fortalecía su vínculo. Sin embargo, en la penumbra del almacén, iluminado solo por destellos de relámpagos, Sombra captó un olor mayor, un peligro acechante que erizaba su pelaje. Era sutil al principio, un rastro químico, como pintura fresca mezclada con el almizcle de perros cautivos y sudor humano codicioso. Provenía de marcas invisibles en las paredes, grafitis olfativos que solo él percibía, señales de una red de traficantes de animales. Habían marcado este lugar como punto de encuentro, y peor aún, el aroma de Elena se entrelazaba, un hilo de su perfume floral adherido a una nota arrugada en el piso, insinuando que la habían seguido, viéndola como objetivo por su conexión con el laboratorio del pasado. Sombra gruñó bajo, sus ojos escaneando la oscuridad. ¿Una trampa tendida? El refugio temporal pendía de un hilo, creando tensión por su seguridad compartida, dejando al lector ansioso por lo que acechaba en las sombras de la tormenta. La tormenta había cesado al amanecer, dejando la ciudad como un lienzo empapado, charcos reflejando un cielo gris plomizo, el aire cargado de un olor a tierra mojada y asfalto renovado. Sombra y Elena regresaron al apartamento con pasos cautelosos, el agua aún goteando de sus pelajes y ropas. El refugio temporal en el almacén había sido un respiro efímero, pero el aroma acechante de los traficantes persistía en la nariz de Sombra como un susurro maligno. Él trotaba adelante, tirando de la correa, su instinto alerta a cualquier rastro nuevo. Elena, exhausta, murmuraba gracias al cielo por haber sobrevivido la noche, pero su aroma traía una nota de inquietud, como si el peligro olfativo que Sombra detectaba se filtrara también en su subconsciente. De vuelta en el apartamento, el dilema interno de Sombra se intensificaba como una grieta en el hielo. Su lealtad a Elena, esa conexión tejida en momentos de vulnerabilidad compartida, chocaba contra el llamado primal de la libertad callejera. El refugio era cálido, el sofá hundido olía a ellos ahora, una mezcla de jabón floral y pelaje húmedo, la comida enlatada que Elena le servía era un lujo comparado a las migajas del basurero. Pero las calles lo llamaban con un eco irresistible, el viento libre carrying olores de aventuras, el rugido de la ciudad como una canción de independencia. Sombra se paseaba por la habitación, sus ojos fijos en la ventana donde el gato vecino lo observaba con una mirada cómplice. Elige, parecía decir el felino con un arqueo de cola. Jaula dorada o sombras salvajes. Esa noche, mientras Elena dormía, Sombra soñó. Era un sueño vívido, sensorial, el olor a leche materna tibia, el calor de un cuerpo protector contra el suyo en una guarida improvisada bajo el puente. Su madre, con ojos ambarinos brillando en la penumbra, lamía su pelaje cachorro,
susurrando consuelos en un lenguaje de toques y gemidos. Pero la tormenta llegaba, el agua rugiendo como un monstruo, y las redes humanas descendían como sombras frías. El pánico, el aroma a metal y sudor humano invadiendo todo, separándolos. Sombra despertó jadeante, el corazón latiendo con fuerza, paralelizando las pérdidas de Elena. Su grif por Ana y su esposo era el mismo vacío que él sentía por su madre, un hueco olfativo que nada llenaba. Se acercó a Elena dormida, lamiendo su mano colgante, un gesto de empatía profunda que hacía eco en el lector, dos almas rotas, unidas por el hilo invisible del dolor compartido. Al día siguiente, el dilema se materializó en acción. Sombra, inquieto, arañó la puerta hasta que Elena, con un suspiro resignado, lo sacó a pasear. Solo un rato, ¿eh? No más escapadas, dijo ella, su voz teñida de preocupación. Pero en el parque, el olor de la manada rival lo golpeó como un viento fuerte, pelaje grasiento, agresividad amplificada por tecnología. Eran los mismos que lo habían atacado antes, ahora aliados con los traficantes, usando dispositivos robóticos para bloquear caminos y tender trampas. Sombra sintió el tirón. Quedarse con Elena significaba seguridad, pero ignorar el llamado de la libertad era traicionar sus instintos. Introduciendo diálogos con otros perros, Sombra se acercó a un grupo periférico en el parque, perros callejeros que merodeaban los bancos. Usaban ladridos codificados, cortos y agudos para advertencias, largos y graves para desafíos, combinados con posturas erguidas o agachadas. Un perro flaco, con orejas caídas, ladró primero: «Humanos te atan, hermano. Únete, casa libre». Sombra respondió con un gruñido modulado, su cola baja: «Ella cura, protege. ¿Libertad o cadena?». Otro, una hembra con cicatrices, se unió con un aullido bajo: «Libertad sangra, pero vive. Jaula mata el alma». El diálogo era fluido, instintivo, un ballet de sonidos y movimientos que transmitía complejidades emocionales. Sombra vacilaba, su lealtad dividida como un río bifurcado. El obstáculo intenso surgió sin aviso, un ataque de la manada rival. Mientras Elena se sentaba en un banco, distrayéndose con su teléfono, el grupo enemigo emergió de los arbustos. Eran 5, liderados por un perro con collar robótico que emitía un zumbido eléctrico, bloqueando caminos con barreras invisibles, campos de fuerza generados por dispositivos implantados, reliquias de experimentos humanos. El olor a ozono quemado llenaba el aire, y el líder embistió, sus dientes brillando bajo el sol. Traidor a la calle, ladró en códigos agresivos, su postura dominante. Sombra se interpuso entre ellos y Elena, quien gritó alarmada: «Sombra, no». La batalla fue caótica, sensorial, el crujido de hojas bajo patas, el chasquido de colmillos chocando, el aroma a sangre fresca mezclándose con el sudor del miedo. La manada rival usaba su tecnología para ventaja. El collar del líder emitía pulsos que desorientaban, haciendo que Sombra tropezara, su visión borrosa por ondas sónicas. Elena intentaba intervenir, agitando un palo encontrado, pero un perro la empujó, derribándola. El dolor de Sombra era doble: físico, por las mordidas que reabrían heridas antiguas, y emocional, al ver a Elena vulnerable. El parque, usualmente un oasis verde con olores a hierba fresca y niños riendo a lo lejos, se convertía en un campo de guerra. En el clímax, Sombra triunfó de manera instintiva e innovadora. Acorralado contra un árbol, su visión olfativa detectó una debilidad: el olor a circuitos sobrecalentados en el collar del líder. Con un salto desesperado, mordió el dispositivo, sus dientes hundiéndose en el metal blando. Un chispazo eléctrico lo recorrió, un dolor ardiente como fuego, pero el hackeo funcionó. El collar falló, revelando un mapa oculto en una pantalla diminuta que parpadeaba antes de apagarse. Era un esquema digital de la red de traficantes, rutas de captura, puntos de encuentro, grabado en el implante como un secreto expuesto. La manada rival, desorganizada sin su tecnología, retrocedió gruñendo, desapareciendo en los arbustos. Elena se levantó temblorosa, abrazando a Sombra. «Mi héroe», susurró, sus lágrimas mojando su pelaje. Juntos, regresaron al apartamento, donde ella curó sus nuevas heridas con manos gentiles. Pero el triunfo traía una sombra. El mapa revelado insinuaba conexiones más profundas, y Sombra sentía que su rol en todo esto era mayor de lo que parecía. Esa tarde, mientras Sombra descansaba, Elena encontró una nota amenazante deslizada bajo la puerta. Era un papel arrugado, con letra torpe,
el perro es la clave. Devuélvelo o paga el precio de tu pasado. Su aroma llevaba el rastro químico de los traficantes, y peor, un olor familiar, el del laboratorio donde, como Sombra intuía, Elena había trabajado en experimentos éticos fallidos años atrás. Ella palideció, sus manos temblando al leerla, insinuando que Sombra no era un perro común, sino quizás un sujeto escapado, clave en un misterio mayor de su vida. El lector quedaba ansioso por las revelaciones pendientes, qué secreto unía sus destinos, y cómo sobrevivirían a la amenaza inminente. La nota amenazante yacía arrugada en la mesa del apartamento como un veneno silencioso, su tinta corrida por la humedad residual de la tormenta. Elena la había leído una y otra vez, sus dedos temblando al rozar las palabras que insinuaban un pasado enterrado y un secreto sobre Sombra. El perro es la clave, repetía en voz baja, su aroma ahora teñido de un miedo acre que Sombra captaba como un humo denso. Él, acurrucado a sus pies, sentía el peso de esa revelación, no era un perro común, sino quizás un eslabón en una cadena de experimentos que unía sus vidas. El mapa hackeado del collar rival, que Elena había fotografiado con su teléfono antes de que se apagara, mostraba rutas nocturnas en la ciudad, puntos de encuentro en sombras urbanas. Tenemos que investigar, decidió Elena esa noche, su voz firme pese al temor. No podemos esperar a que vengan por nosotros. La aventura nocturna comenzó bajo un cielo estrellado salpicado de nubes residuales, la ciudad un tapiz vivo de luces y sombras. Sombra trotaba al lado de Elena, su correa floja como un lazo de confianza mutua. El aire era fresco, cargado de olores a humo de chimeneas lejanas y el dulzor húmedo de la tierra después de la lluvia. Las calles se iluminaban con neón parpadeante, letreros de bares que brillaban como ojos depredadores, rojos y azules pulsando en ritmos hipnóticos que reflejaban en charcos olvidados. El sonido de tacones distantes y risas ahogadas creaba una sinfonía urbana, pero Sombra filtraba lo esencial, rastros olfativos del mapa, un hilo químico de los traficantes que los guiaba hacia los bordes industriales de la metrópolis. Elena consultaba el teléfono, la pantalla iluminando su rostro pálido. Según esto, el próximo punto es un callejón cerca del viejo mercado, murmuró, su aliento visible en el frío. Sombra confirmaba con su nariz, el aroma a metal oxidado y perros cautivos se intensificaba, mezclado con el hedor a basura acumulada. Atravesaron plazas vacías donde el viento susurraba secretos entre bancos solitarios, y puentes peatonales donde el río abajo rugía como un guardián eterno. Cada paso profundizaba su vínculo, Elena hablaba en voz baja, compartiendo fragmentos de su vida, y Sombra respondía con miradas atentas, su cola ondeando en aprobación. Era una danza de especies, humana y canina, unida por la necesidad de respuestas. El obstáculo surgió en forma de un encuentro inesperado. En un callejón estrecho, flanqueado por muros grafiteados que olían a pintura fresca y orina rancia, una figura emergió de las sombras, un hombre de mediana edad con bata blanca sucia, presentándose como veterinario callejero. Vi que buscaban algo, dijo con una sonrisa torcida, sus ojos evadiendo la mirada de Elena. Puedo ayudar con ese perro tuyo. Parece especial. Su aroma era un tapiz de mentiras, desinfectante hospitalario cubriendo un rastro de codicia humana, el mismo que Sombra había detectado en los traficantes. Elena, desesperada por pistas, le mostró la foto del mapa. ¿Sabe algo de esto? Redes de animales perdidos. El veterinario corrupto fingió interés, invitándolos a su clínica, improvisada en un sótano cercano. El lugar era un laberinto de jaulas oxidadas y mesas manchadas, el aire pesado con olores a miedo animal y químicos acres. Perros enjaulados gemían suavemente, sus ojos suplicantes encontrando los de Sombra en un diálogo mudo de solidaridad. Este mapa lleva a un laboratorio viejo, confesó el hombre, su voz un susurro conspirador. Pero por un precio, les digo cómo evitar las trampas. Elena dudaba, pero Sombra detectó la mentira primero, un pico en el aroma a sudor nervioso, un matiz ácido que gritaba engaño. El veterinario era parte de la red, un enlace que capturaba animales para experimentos. El triunfo inesperado vino en un instante olfativo. Mientras el hombre se acercaba con una jeringa disfrazada de vacuna preventiva, Sombra gruñó bajo, exponiendo los colmillos. Su visión olfativa cortaba las capas, el químico en la jeringa no era medicinal, sino un sedante para capturarlos. Con un ladrido agudo, alertó a Elena, quien reaccionó instintivamente, agarró una barra de metal de la mesa y la blandió como escudo. Atrás, gritó,
su voz resonando en el sótano. Sombra embistió, mordiendo la pierna del veterinario, no para herir mortalmente, sino para desequilibrarlo. El hombre cayó, soltando la jeringa que se rompió en el piso, liberando un olor picante que confirmaba la traición. En la confusión, Sombra olfateó un cajón entreabierto, documentos arrugados con sellos de laboratorio, nombres de traficantes y rutas detalladas. Elena los arrebató, metiéndolos en su bolso. «Exponemos esto», jadeó, mientras huían del sótano, el veterinario gritando maldiciones detrás. Fuera, en el callejón, la adrenalina corría por sus venas. Sombra lamió la mano de Elena, un gesto de gratitud, y ella lo abrazó brevemente, susurrando, «Me salvaste de nuevo». Era una escena impactante de rescate mutuo. Elena había salvado a Sombra de una jaula inminente al intervenir, y él a ella de la trampa química. Su vínculo se fortalecía en ese intercambio, un lazo forjado en el fuego del peligro compartido, evocando en el lector una empatía profunda por esa interdependencia vulnerable. Continuaron la aventura, guiados por los documentos robados. La noche se profundizaba, el neón ahora más agresivo, parpadeando como advertencias en fachadas abandonadas. Olores a humo industrial y miedo humano los llevaban a un distrito olvidado, donde fábricas de ruidas se erguían como esqueletos metálicos. «El laboratorio abandonado», murmuró Elena, consultando los papeles. El lugar era un relicto de experimentos pasados, muros cubiertos de hiedra, ventanas rotas que dejaban entrar el viento como suspiros fantasmales. Sombra sentía vibraciones en el suelo, un zumbido sutil de maquinaria dormida, y olores a químicos viejos que le erizaban el pelaje. Entraron con cautela, el piso crujiendo bajo sus pies y patas. El interior era un laberinto de salas polvorientas, mesas con viales rotos, jaulas vacías que olían a sufrimiento animal olvidado, y computadoras antiguas cubiertas de telarañas. Elena encendió una linterna de su teléfono, el haz cortando la oscuridad como una espada. «Aquí es donde todo empezó», confesó en voz baja, su aroma cargado de remordimiento. «Trabajé en proyectos éticos, intentando ayudar a animales con implantes para curar enfermedades. Pero se torció, traficantes lo usaron para experimentos ilegales». Sombra captaba ecos olfativos, su propio origen, quizás, como un cachorro modificado para percepciones mejoradas, escapado de este mismo lugar. Exploraban una sala central, donde un archivo digital parpadeaba en una pantalla agrietada. Elena tecleaba, desenterrando archivos, nombres de la red, incluyendo el veterinario y líderes humanos. «Esto los expone», exclamó, descargando datos en su teléfono. Pero en ese momento de victoria, un clic ominoso resonó, una trampa activada, quizás por su entrada. El olor a gas inflamable invadió el aire, un rastro químico que Sombra detectó demasiado tarde. La explosión fue repentina, un rugido ensordecedor que sacudió el edificio. Llamas brotaron de una esquina, el fuego devorando papeles y estructuras viejas. Elena gritó, «Sombra, corre». Pero el techo cedió parcialmente, separándolos en un caos de humo y escombros. Sombra fue lanzado a un pasillo lateral, el impacto aturdiéndolo, mientras oía a Elena tosiendo al otro lado de un muro derrumbado. El humo lo cegaba, el calor lamiendo su pelaje, y el olor a peligro abrumador. Solo en la oscuridad creciente, con llamas crepitando como risas malévolas, Sombra ladró desesperado, buscando una salida, dejando al lector con el corazón en vilo por su reunión o una pérdida irrevocable. La oscuridad envolvente del laboratorio derrumbado era un velo asfixiante, cargado de humo acre y el crepitar distante de llamas que devoraban lo que quedaba de las estructuras antiguas. Sombra yacía aturdido entre escombros, su pelaje cubierto de polvo y ceniza que picaba como agujas invisibles. El dolor era un pulso constante, una pata torcida enviaba oleadas de fuego a través de su cuerpo, y sus pulmones ardían con cada inhalación rasposa. El olor a quemado dominaba todo, un hedor químico que borraba rastros familiares, pero en medio del caos, persistía un eco sutil, el aroma a café amargo y lágrimas saladas de Elena. Era un hilo frágil en su visión olfativa, un recordatorio de que no estaba completamente solo, aunque la separación lo hacía sentir como si el mundo se hubiera reducido a un vacío infinito. Se levantó tambaleante, sacudiendo la cabeza para despejar el zumbido en sus oídos. El pasillo colapsado era un laberinto de vigas caídas y paredes agrietadas, el aire espeso con partículas que le irritaban la nariz. «¿Dónde estás?», pensó en ese lenguaje instintivo, un aullido interno que reverberaba en su pecho. La soledad lo golpeaba como una ola fría,
recordaba noches en las calles, solo bajo puentes donde el viento aullaba como un lamento eterno, oliendo solo su propio miedo. Pero ahora, era peor, Elena no era solo una humana, era su ancla, la que había curado sus heridas y compartido su grif. Oliendo ecos de ella un rastro fantasma en el humo, Sombra sintió un nudo en la garganta, evocando lágrimas en el lector al imaginar su hocico temblando, sus ojos marrones buscando en la penumbra. Sin ella, soy solo una sombra más, parecía reflexionar, el peso de la pérdida materna renovado en esta nueva ausencia, el instinto de supervivencia lo impulsó adelante. Cojeando por un túnel improvisado formado por el derrumbe, emergió al exterior, la noche urbana, con estrellas veladas por nubes de humo y el distante ulular de sirenas. El laboratorio ardía a lo lejos, una pira que iluminaba el horizonte con un resplandor anaranjado ominoso. Sombra olfateaba con urgencia, buscando rastros de Elena, su aroma se desvanecía en el viento, pero un hilo lo llevaba hacia un bosque urbano cercano, un parche de vegetación salvaje entre fábricas abandonadas. Allí, en la penumbra de árboles retorcidos que olían a savia húmeda y tierra fértil, encontró aliados inesperados, una bandada de cuervos se posaba en las ramas bajas, sus plumas negras brillando como obsidiana bajo la luna menguante. No eran meros observadores, Sombra captó su inteligencia en el aire, un aroma a curiosidad aviar, mezclado con el picante de carroña lejana. En un ángulo innovador de simbiosis interespecies, los cuervos dialogaban, con graznidos modulados cortos y agudos para direcciones, largos y graves para advertencias. Uno descendió, posándose a metros de Sombra, su ojo negro escrutándolo. Guía, parecía decir con un croar bajo, extendiendo un ala como una invitación. Sombra, recordando leyendas callejeras de aves que compartían conocimientos con perros errantes, respondió con un ladrido suave, estableciendo un pacto temporal. La bandada levantó vuelo, graznando en patrones que lo dirigían, a la izquierda para evitar patrullas humanas, arriba para señalar rastros elevados, juntos, formaban una alianza improbable, Sombra trotando por senderos ocultos, los cuervos volando adelante como exploradores aéreos. Uno llevaba en el pico un trozo de tela con el aroma de Elena, un hallazgo fortuito en los escombros, guiándolo con precisión. La reflexión sobre la soledad se profundizaba en estos momentos, Sombra olía ecos de Elena en cada brisa, evocando un vacío que hacía brotar lágrimas imaginarias, como si el lector pudiera sentir el frío de su pelaje solitario contra el viento nocturno. Ella me encontró en la muerte, ahora yo la encontraré en la oscuridad, pensaba instintivamente, su determinación un fuego interno que combatía el desaliento, pero el camino no era fácil. El obstáculo intenso surgió en un claro rodeado de ruinas industriales, una batalla contra perros guardianes modificados, guardianes de la red de traficantes que habían tomado el control de un almacén cercano. Eran tres, similares a Titán pero más avanzados, implantes cibernéticos que brillaban con luces LED rojas, patas metálicas que chasqueaban como garras mecánicas, y collares que emitían campos eléctricos para repeler intrusos. Su olor era artificial, metal caliente mezclado con el almizcle agresivo de perros entrenados para la violencia. Intruso, ladraron en códigos caninos amplificados por altavoces implantados, embistiendo con coordinación robótica. La pelea fue feroz, un torbellino de colmillos y chispas. Sombra, debilitado por el derrumbe, esquivaba con agilidad instintiva, pero los guardianes lo superaban, uno lo derribó con una descarga eléctrica que le erizó el pelaje y envió punzadas de dolor a sus músculos. Los cuervos intervenían en la simbiosis, graznando alarmas, picoteando ojos cibernéticos para distraer, un enjambre negro que confundía a los enemigos. Sombra mordió una pata metálica, el metal crujiendo bajo sus dientes, pero el guardián contraatacó con un zumbido sónico que lo desorientó, el mundo girando en un borrón de sonidos y olores. En el clímax de la batalla, Sombra triunfó al despertar una habilidad latente, la capacidad para comunicar con máquinas a través de vibraciones. Era un don implantado en su origen experimental, dormido hasta ahora. Presionado contra el suelo, sintió un pulso en su cuerpo, un zumbido interno que resonaba con los implantes de los guardianes. Instintivamente, emitió un gruñido modulado, no un sonido común, sino una vibración baja que interfería con sus circuitos. Los collares fallaron, luces parpadeando erráticamente, campos eléctricos colapsando. Uno de los guardianes se inmovilizó, sus patas metálicas temblando como si obedecieran a Sombra. «Apágate», parecía comandar su vibración, hackeando el sistema con su esencia animal. Los cuervos graznaron en victoria,
picoteando los implantes expuestos hasta que los guardianes retrocedieron, derrotados y desorientados. Exhausto pero triunfante, Sombra continuó, guiado por la bandada hacia un edificio industrial oculto. El aroma de Elena se intensificaba, café, lágrimas y ahora un toque de miedo humano fresco. Irrumpió en un almacén oscuro, el aire cargado de olores a metal y cautiverio. Allí la encontró, Elena capturada, atada a una silla en un rincón, rodeada de jaulas con animales modificados. Sus ojos se iluminaron al verlo. Sombra, exclamó, su voz un susurro ronco. Pero en ese momento de reunión, un traidor animal emergió de las sombras, uno de los cuervos, con plumas raídas y un ojo astuto, graznó en un patrón discordante. No era un aliado verdadero, había sido modificado por los traficantes, un espía aviar que revelaba un plan mayor. Tú eres el prototipo, transmitió en graznidos codificados, insinuando que Sombra no era un perro natural, sino un experimento creado en el laboratorio, y que Elena lo había sabido todo el tiempo. La duda invadió a Sombra, ¿su realidad era una ilusión? ¿Elena era salvadora o manipuladora? El traidor voló hacia las alturas, dejando la pregunta colgando como una tormenta inminente, poniendo en duda todo lo que Sombra creía conocer. La duda colgaba en el aire del almacén como un velo espeso, cargado de olores a metal oxidado y cautiverio animal que se filtraban desde las jaulas circundantes. Sombra se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Elena, quien luchaba contra las ataduras en la silla improvisada. El graznido del cuervo traidor aún resonaba en sus oídos, un eco discordante que ponía en tela de juicio todo, su rescate en el basurero, los momentos de consuelo compartido, la lealtad que había crecido como una raíz profunda en su instinto. Prototipo, repetía su mente en vibraciones confusas, oliendo la verdad oculta en el aroma de Elena, un rastro de laboratorio antiguo, mezclado con remordimiento humano que ahora se hacía evidente. Ella levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de alivio y pánico al verlo. Sombra, gracias a Dios, susurró, su voz ronca por el humo inhalado en la explosión. Pero él retrocedió un paso, un gruñido bajo formándose en su garganta, transmitiendo su desconfianza en un diálogo no verbal que ella entendió de inmediato. La reunión fue tensa, un pulso eléctrico en el aire viciado del almacén. Elena forcejeó con las cuerdas que le mordían las muñecas, su piel enrojecida y sudorosa bajo la luz tenue de una bombilla colgante que parpadeaba como un corazón irregular. Por favor, ayúdame, suplicó, sus palabras fluidas y urgentes, teñidas de desesperación. Sombra se acercó con cautela, su nariz rozando las ataduras, oliendo el miedo fresco en ella, un aroma salado que se mezclaba con el familiar café de su aliento. Con un mordisco preciso, cortó las cuerdas, liberándola. Elena cayó de rodillas, extendiendo los brazos hacia él en un abrazo instintivo. Lo siento, Sombra. No sabía cómo decírtelo, murmuró contra su pelaje, sus dedos hundiéndose en el lomo raído con una calidez que transmitía arrepentimiento sensorial, el calor de su piel contra la suya, el latido acelerado de su corazón resonando como un tambor compartido. Se apartaron lo suficiente para mirarse, el almacén un escenario improvisado de confesiones. Elena se sentó en el piso polvoriento, rodeada de jaulas donde perros modificados gemían suavemente, sus ojos cibernéticos brillando en la penumbra como estrellas caídas. Trabajé en ese laboratorio hace años, comenzó, su voz un flujo constante, como un río desbordado por emociones contenidas. Era un proyecto ético, implantes para ayudar a animales heridos, mejorar sus sentidos para sobrevivir en entornos urbanos. Pero se torció. Los financiadores lo convirtieron en experimentos ilegales, modificando perros para peleas o vigilancia. Intenté detenerlo, denuncié, pero me obligaron a huir. Tú eras uno de ellos, Sombra. Un prototipo con percepción olfativa amplificada, escapado durante un incendio que provoqué para destruir evidencias. Sus palabras colgaban en el aire, fluidas y reveladoras, cada sílaba un puente hacia la verdad. Sombra, escuchaba, a través de vibraciones, el temblor en su voz, el aroma a lágrimas inminentes que confirmaba su sinceridad. El clímax emocional surgió como una ola inevitable. Sombra sintió un torbellino interno, traición inicial dando paso a comprensión. Él lamió su mejilla salada, un gesto de perdón mutuo que sellaba el momento. Elena lo abrazó de nuevo, sus brazos envolviéndolo con una calidez que transmitía sensaciones vívidas, el tacto suave de su piel contra su pelaje, el olor a jabón floral mezclado con humo residual, el sonido de sus sollozos ahogados como un susurro de lluvia en hojas secas.
Te encontré por casualidad, pero ahora sé que no fue coincidencia. Eres más que un perro, Sombra. Eres mi redención, confesó, sus lágrimas mojando su hocico. Él se presionó contra ella, compartiendo el calor de su cuerpo, un perdón silencioso que profundizaba su conexión, dos seres fracturados, unidos por experimentos fallidos y pérdidas compartidas, evocando en el lector una empatía abrumadora por esa vulnerabilidad expuesta, pero la paz fue efímera, el obstáculo final se materializó en pasos pesados resonando en el pasillo adyacente. El líder humano de la red irrumpió en el almacén, un hombre alto y corpulento, con traje oscuro manchado de grasa mecánica y una cicatriz cruzando su rostro como un mapa de traiciones. Su aroma era dominante, sudor rancio mezclado con el metálico de implantes personales, un implante auditivo que zumbaba como un insecto atrapado. Detrás de él, 2 secuaces armados con redes eléctricas que chispeaban en la oscuridad, sus ojos fríos escaneando el espacio. La investigadora renegada y su prototipo perdido, gruñó el líder, su voz un ronroneo grave amplificado por el implante. Pensaste que podías destruirnos, Elena. Pero este perro es la clave para perfeccionar nuestros guardianes. Apuntó un dispositivo remoto hacia Sombra, activando un pulso que intentaba sincronizarse con sus implantes latentes, un zumbido que le erizaba el pelaje y enviaba punzadas de control forzado. La confrontación final fue un caos sensorial, el almacén se convirtió en un campo de batalla, con jaulas temblando y perros cautivos ladrando en coro. Elena se levantó, agarrando una barra de metal de una mesa cercana. «No lo tocarás», gritó, su voz un rugido de determinación materna. Los secuaces se embistieron, sus redes silbando en el aire como látigos eléctricos. Sombra, sintiendo el tirón del control remoto como una cadena invisible, luchó internamente, vibraciones ajenas intentaban dominar su voluntad, recordándole su origen artificial. Uno de los hombres la derribó, su red envolviéndola en chispas que le quemaban la piel. El dolor de Elena, un aroma agudo de carne chamuscada, fue el catalizador. Sombra rompió el trance, usando su percepción amplificada para contraatacar, el triunfo surgió de su esencia innovadora. Su visión olfativa, no solo detectaba aromas, en este momento crítico, evolucionó para percibir frecuencias electromagnéticas, un don latente de sus implantes. Olió el flujo de datos en el aire, un rastro invisible de señales digitales entre el remoto del líder y los implantes de los guardianes. Con un gruñido modulado, emitió una vibración disruptiva, similar a la que había usado contra los perros en el bosque, pero amplificada. El remoto falló primero, chispas volando de su carcasa, el líder gritando de frustración mientras perdía el control. Luego, los implantes de los secuaces colapsaron, collares cibernéticos parpadeando erráticamente, liberando a los perros cautivos que se unieron al caos, mordiendo y embistiendo a sus captores. Sombra saltó sobre el líder, derribándolo con un impacto que resonó en el almacén. Sus dientes rozaron el implante auditivo, mordiendo lo suficiente para desactivarlo con un crujido eléctrico. Elena, liberada de la red por un perro aliado, se unió, golpeó al líder con la barra, no para matar, sino para someterlo. Se acabó, jadeó, atando sus manos con cables sueltos mientras los secuaces huían en pánico. Juntos, desmantelaron la red, Sombra guiando a Elena hacia un panel de control oculto, oliendo el flujo de datos que conectaba todo. Ella hackeó el sistema con conocimientos de su pasado, borrando archivos y activando alarmas que llamaban a autoridades anónimas. Los perros liberados formaron una manada temporal alrededor de ellos, sus ojos cibernéticos ahora libres de control, ladrando en gratitud. En el aftermath, exhaustos pero victoriosos, se sentaron entre las ruinas. Elena acarició a Sombra, sus dedos transmitiendo calidez sensorial que sellaba el perdón. «Eres único, Sombra. No un experimento, sino un ser con alma», murmuró, su voz fluida con emoción. Él lamió su mano, aceptando su origen, pero en ese momento de cierre, una revelación final surgió. Al desactivar el remoto, Sombra sintió un pulso interno, un recuerdo implantado que revelaba su verdadero origen. No era solo un perro modificado, era un híbrido innovador, con ADN humano entretejido en experimentos prohibidos, diseñado para puentes entre especies. El conocimiento lo sacudió. ¿Era animal o algo más? La duda lo dejó ansioso, mirando a Elena con ojos que preguntaban por el futuro, dejando al lector con tensión por el cierre inminente. La derrota del líder de la red dejó el almacén en un silencio sepulcral,
roto solo por el jadeo exhausto de Elena y los gemidos suaves de los perros liberados que se congregaban a su alrededor como una manada improvisada. El aire estaba cargado de olores residuales, humo acre de circuitos quemados, el metálico regusto de implantes desactivados y un toque de sangre fresca que se evaporaba en el piso polvoriento. Sombra se sacudió el pelaje, sintiendo el peso de la revelación interna, ese pulso que confirmaba su origen híbrido, una fusión de instintos caninos y trazos humanos diseñados en laboratorios olvidados. No era solo un perro, era un puente entre mundos, un ser con percepciones que trascendían lo animal. Pero en ese momento, mirando a Elena mientras ella se ponía de pie con piernas temblorosas, el conocimiento no lo alejaba, al contrario, lo anclaba más a ella. Su aroma café amargo ahora mezclado con victoria sudorosa y lágrimas de alivio era un faro en la confusión. Elena se arrodilló junto a él, sus manos gentiles revisando su pelaje en busca de heridas nuevas. «Lo hicimos, Sombra», murmuró, su voz un susurro fluido que vibraba con emoción cruda. «La red está desmantelada. Llamé a las autoridades anónimas desde el panel, vendrán pronto». Sus dedos se detuvieron en una cicatriz vieja, y levantó la mirada para encontrar sus ojos marrones. «Pero tú, lo que descubriste sobre ti mismo. Lo siento si mi pasado te arrastró a esto. Fui parte de esos experimentos, intentando hacer el bien, pero fallé. Tú eres la prueba de que algo bueno salió de allí». Sombra lamió su mano, un gesto instintivo que transmitía aceptación, el calor de su lengua contra su piel salada, el roce suave que sellaba un perdón silencioso. No necesitaba palabras, su conexión era sensorial, profunda, un lazo que el lector podía sentir como un calor compartido en el pecho. Juntos, liberaron a los últimos animales de las jaulas, perros con implantes parpadeantes que ahora andaban libres, gatos modificados que ronroneaban en gratitud, incluso un par de cuervos aliados que graznaban desde las vigas altas. El triunfo final se materializó en un giro innovador. Sombra, con su habilidad latente para comunicarse a través de vibraciones, emitió un pulso bajo que resonó en los implantes de los animales rescatados. No era control, era inspiración. Los perros respondieron con ladridos coordinados, formando una cadena de rescate espontánea. Uno guiaba a un cachorro herido, otro olfateaba rutas seguras hacia la salida. Elena observaba asombrada, su teléfono grabando la escena. «Estás inspirando un movimiento», susurró, mientras los animales se organizaban instintivamente, como si Sombra les hubiera transmitido un mensaje de libertad colectiva. Era un triunfo inesperado. No solo derrotaron amenazas humanas, sino que Sombra, el híbrido, se convertía en catalizador de un rescate animal masivo, un eco que se extendería más allá de ese almacén, sensibilizando a la ciudad sobre el abuso en laboratorios ocultos. Salieron al amanecer, el cielo tiñéndose de rosados suaves que cortaban la niebla urbana como promesas renovadas. La ciudad despertaba, el rugido distante de autos como un pulso vital, olores a pan fresco de panaderías tempranas mezclándose con el rocío matutino en las calles húmedas. Sombra trotaba al lado de Elena, sin correa ahora un símbolo de su elección libre. Habían decidido en silencio, durante la huida del almacén, él se quedaría con ella, pero con libertad. No una jaula dorada, sino un horizonte compartido donde pudiera explorar las calles cuando el instinto lo llamara, regresando siempre a su lado. Elena lo respetaba, su aroma ahora era de paz, un dulzor floral que se había liberado del grif ácido del pasado. «Puedes ir y venir, Sombra», le dijo mientras caminaban hacia el apartamento, su voz fluida con una sonrisa genuina. «Pero sabes que este es tu hogar ahora». El regreso fue un tapiz de sensaciones renovadas. El apartamento, una vez un refugio incierto, ahora olía a un nuevo comienzo, el polvo de la tormenta anterior barrido, las ventanas abiertas dejando entrar brisas frescas que querían sonidos de pájaros urbanos y niños jugando en la calle abajo. Elena preparó un desayuno simple, huevos revueltos cuyo aroma cálido llenaba el espacio, un tazón de comida para Sombra con trozos de carne fresca que crujían bajo sus dientes. Comieron juntos en el piso, ella sentada con las piernas cruzadas, él acurrucado a su lado. «¿Recuerdas cuando te encontré, rodeado de urubús?», reflexionó Elena, su mano acariciando su lomo en círculos suaves. «Pensé que eras solo un perro moribundo. Pero has cambiado todo. Me has dado una razón para seguir». Sombra levantó la cabeza, su nariz rozando su barbilla, viendo un futuro compartido en sus vibraciones.
olores de paseos diarios en parques verdes, sonidos de risas humanas mezcladas con ladridos alegres, un tacto constante de manos cariñosas que borraban las cicatrices. El cierre impactante de Empatía se desplegó en una escena íntima bajo la luz matutina que filtraba por las cortinas. Sombra se tumbó en el sofá, exhausto pero sereno, mientras Elena se sentaba a su lado con una foto de su familia perdida. Ana te habría adorado, murmuró, trazando los bordes de la imagen con un dedo. Lágrimas rodaron, pero no de dolor puro, eran de sanación, saladas como el mar pero liberadoras. Sombra se acercó, su hocico presionado contra su costado, sintiendo el latido de su corazón como un ritmo compartido. En ese momento, vio su futuro, no como visiones literales, sino como un tapiz sensorial, aromas de estaciones cambiantes, el calor de soles compartidos, el eco de pasos sincronizados en aventuras venideras. Era un cierre emocional que apretaba el corazón del lector, la empatía profunda por Sombra, un ser híbrido que elegía el amor sobre la libertad absoluta, y por Elena, quien encontraba redención en una conexión que trascendía especies, pero el triunfo no terminaba en lo personal. El video que Elena había grabado en el almacén Sombra inspirando a los animales rescatados se viralizó esa misma mañana, subido a redes con un mensaje de sensibilización. Periodistas llamaron a la puerta, atraídos por la historia de un perro híbrido que desmantelaba una red de abusos. Sombra se convirtió en símbolo, organizaciones de rescate animal lo adoptaron como ícono, organizando campañas donde su visión olfativa inspiraba tecnologías éticas para proteger mascotas perdidas. Elena, ahora activista, hablaba en entrevistas: Sombra no es solo mi compañero, es un recordatorio de que los lazos entre humanos y animales pueden cambiar el mundo. Él, a su lado en esas sesiones, ladraba en aprobación, su presencia un testimonio vivo de resiliencia. Mientras el sol ascendía, Sombra salió solo al balcón, oliendo el viento que traía promesas de exploración. Elena lo observaba desde dentro, respetando su espacio. Él eligió regresar, acurrucándose a sus pies con un suspiro contento. El horizonte compartido se extendía ante ellos, una vida de libertad equilibrada, donde el pasado se disipaba como niebla matutina, dejando solo olores de esperanza, tierra fértil, brisas limpias, sonidos de paz en una ciudad que ahora parecía menos hostil. Sin embargo, en ese cierre sereno, una pregunta abierta flotaba como un susurro en el viento: ¿puede una conexión como la suya trascender especies, inspirando un mundo donde humanos y animales se vean no como dueños y mascotas, sino como iguales en el tapiz de la vida? Sombra, con su percepción única, veía la posibilidad, estimulando en el lector una reflexión continua sobre empatía, origen y el verdadero significado de hogar.